Hola, buen día para todos. Los saluda Leonardo Rodríguez y el día de hoy estaremos hablando de comunicación UDP para controladores bajo Códice 3.5. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es generar un programa en un PLC SEC de la serie Festo programado bajo Códice que sea capaz de enviar y recibir paquetes de tipo UDP. Entonces, para eso vamos a estar utilizando una herramienta de software apropiada, una especie de servidor y cliente para paquetes de este tipo que podamos ver en la pantalla del PC. Bueno, la idea es empezar a recibir y enviar a medida que cambiamos los parámetros. Entonces, tenemos un canal de comunicación en el computador que está escuchando. Y acá tenemos un PC, una unidad sobre la cual vamos a empezar a crear el canal. Vamos a enviar información. Entonces, oprimir, empieza a llegar información por UDP. Y una vez termine de llegar información, voy a activar acá para que el PLC esté en condición de recibir. Una vez que reciba acá voy a tener los datos de 10 en 10 en hexadecimal que van a llevar a este lugar espacio de memoria en el PLC. Así que darle clic acá en este send 10, 20, 30, 40, 50, 100 hasta el 110. Y eso sería más o menos lo que nos vamos a dedicar a hacer durante la práctica del día de hoy a través del uso de una herramienta UDP. Como ya vimos, vamos a estar utilizando entonces un CPXSEC de Festo y adicionalmente un PC con las licencias de Codesys y una aplicación de UDP que veremos en más detalle. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Pues importante llegar a mencionar que todo lo que les vamos a estar o que les voy a estar comentando acá acerca de las funciones para UDP está contenido dentro de la ayuda contextual de Códices. Así que dentro de la librería que aparece acá, siguiendo esta ruta, en las librerías de tipo CAA están los bloques para comunicación en UDP y TCP, ambos protocolos que son totalmente funcionales para Ethernet IP. Así que voy a estar haciendo una consulta directa constante hacia todo lo relacionado con lo que es la parte de UDP y TCP. Voy a estar creando un programa. Este programa lo voy a crear en lenguaje SFC. Adicionalmente, pues voy a establecer la comunicación con el PLC real del que dispongo y realizar la configuración de entradas y de salidas. La verdad paso muy rápido por esto porque pues como saben, en realidad la configuración del PLC no importa demasiado salvo que sea capaz de soportar comunicación de tipo UDP a través de Ethernet. Entonces, la primera parte de lo que hacemos como tal es importar las librerías que necesitamos para el programa. Como voy a utilizar un Blink dentro de lo que es la parte de programación, voy a importar la librería útil y adicionalmente voy a importar dos librerías que están en lo que es la parte de librerías internas. Estas se ven siempre y cuando esté habilitada la opción de la esquina. Esta opción de la esquina, si está habilitada, la vamos a ver. Entonces, en la librería interna, en CAA, vamos a tener la librería CAA NetBase Services. Esta nos permite, como ya dije, tener acceso a las funciones de TCP y UDP. Y agregamos otra librería también relacionada con CAA en la parte de sistema, ¿sí? Para que nos deje manipular algunos archivos de tipo asociados con esa librería, más que nada. Ya vamos a ver a qué me refiero. Una vez que tenemos importadas estas dos librerías, entonces ya procedemos nosotros a realizar el programa como tal. Este programa, como les había dicho, pues está hecho en SFC y va a tener una estructura de cuatro pasos. Un paso inicial de inicialización que va a estar dependiente de una entrada real del PLC que estoy definiendo ahora acá. Posteriormente vamos a realizar un paso que lo que hace es crear el canal de comunicación entre el PLC y el PC o el puerto UDP que vaya a enviar. Inicialmente las vamos a poner en falso las transiciones para que no pase. Simplemente les quiero mostrar la estructura general de lo que sería el programa. Después de crear el canal de comunicación vamos a hacer un envío y finalmente vamos a hacer un proceso de recepción.
Y al tener la parte de envío y recepción cubierta, pues ya tendríamos todo lo que es pues comunicación UDP como tal. Entonces esto pues también tiene una transición inicial como falso, después las vamos a ir modificando durante el programa. Todas las variables van a estar definidas sobre el PLSPRG. Vamos a entrar entonces a definir una acción para la parte de crear, la vamos a crear en lenguaje CFC. Ese lenguaje pues entonces por ser gráfico se adapta bastante a este tipo de explicaciones. La primera parte de lo que vamos a hacer es precisamente crear el canal de comunicación con la función nbs.udppeer. Esta función lo que nos dice es que prácticamente nos activa un canal de comunicación con el compañero con el que queremos establecer o lo dejamos abierto a través de UDP. Una vez que esté listo ese canal de comunicación, él nos le va a asignar un nombre al que podemos referirnos, se va a llamar un peer, un participante, un compañero, y nos va a dar una salida digital activa. Entonces voy a hacer el llamado a esta función, a nbsvdppeer. Estas están acá, como se pueden observar, o también pueden teclear el nombre. Acá es simplemente como para saber dónde lo estamos utilizando. Y defino la instancia con el nombre que tiene por defecto, me parece a mí adecuado. Así que entonces la dejo por defecto como aparece. ¿M? Y esta función de WDP-peer vamos a hacer que él cree un canal de comunicación bajo cada vez que yo le diga, cada vez que yo le indique que la tiene que hacer. Entonces la entrada enable la vamos a asociar también a una entrada real del PLC, en este caso pues la siguiente disponible, y le vamos a poner los demás parámetros que necesitamos. Eh, en este caso la dirección IP no es tan necesaria. Sí, no, simplemente abre un canal de comunicación local, así que lo único que necesita es un puerto. Los puertos UDP también tienen pues su teoría detrás de ellos. Yo lo estoy pasando muy por encima. Acá en este caso simplemente le voy a decir que la variable del puerto es una variable de tipo entero sin signo, creo. Si no estoy mal, si lo que miramos en ayuda está bien. ¿Sí? Entonces la dejamos así, ok. Y esta variable pues debería tener el valor del puerto que vamos a utilizar. En este caso pues la variable aparece definida acá dentro de la lista que hemos creado y le vamos a dar en el paso inicial, en el primer paso que se ejecuta bajo texto estructurado, le vamos a dar un valor a ese puerto. Ese puerto puede tener un valor prácticamente casi que entre 1 y 65.534, si no estoy mal, me corregirá alguien si sabe más acerca del puerto, pero cualquier valor por encima de 2000 está bien. Yo seleccioné acá 9180 en el puerto, como se puede ver acá. ¿Sí? Entonces, cuando entra el programa, va a darle el valor de 9180 al puerto y ese va a estar disponible para cuando le demos clic o cuando activemos la entrada 1.1. Entonces, la salida de lo que es la parte de la función, me interesa esta salida de error, que es una salida especial, es de tipo nbs.error, ¿sí? Como aparece acá definida. Esa salida de nbs.error, entonces la vamos a tratar de eh, consultar en la ayuda también que aparece en las funciones. En las bibliotecas, para que lo sepan, en la biblioteca también aparece una ayuda de cada una de las funciones, como me estoy refiriendo acá en la biblioteca, en la librería. Entonces aparece acá también dentro de la salida el tipo de error. Ese error, cuando le doy clic, acá me aparece que, por ejemplo, cuál es el tipo, eh, la salida que me daría el error, que no tiene error, que es inválido el tiempo, que tiene una dirección inválida o algo por el estilo. Y es una variable de tipo nbs.error. Así que conecto la salida de error para saber exactamente qué es lo que está sucediendo o qué podría llegar a suceder y defino una variable adicional dentro del programa. Esa variable adicional dentro del programa pues va a llamarse de esa forma, va a llamarse como la variable de error. Entonces esa variable va a ser, vamos a ponerle por acá un nombre de error cuando ejecuto la variable peer. Dos puntos de tipo NBS, ¿sí? Tal cual como aparece en la ayuda. Y al darle punto me aparece la posibilidad de mencionarla como la estructura de error.
Entonces eso es simplemente lo que tengo que decirle, nbs.error. De nuevo, esto lo hago con el ánimo de tener como la posibilidad de visualizar en el caso de que exista algún problema al crear el peer, el compañero de comunicación en la apertura del puerto. Entonces le doy un comentario acá como para dar un poquito más de claridad. Me devuelvo al programa. Entonces ahora utilizo esta variable error guión de pisos error guión de piso peer. Creo que fue que le puse allá. Si la memoria no me falla, sí señor. Y finalmente, de acuerdo también con lo que estaba escrito en la ayuda me dice que una vez que el puerto de comunicación esté activo, la variable x activa va a estar activa. Entonces defino una variable de tipo booleano, ¿sí? Y esta va a ser mi variable acá que me va a indicar que el puerto de comunicación ya está activo. Entonces, si el puerto de comunicación ya está activo, entonces la variable hpeer ya tendría una identificación. Así que entonces voy a definir una variable de tipo peer. Esa variable de tipo peer o participante, esa variable de tipo peer también es un archivo que hace referencia a la librería CAA. Por eso es que es tan importante importar la librería CAA. Entonces, la variable de tipo peer x que yo le puse acá es de tipo, esto también lo consultan dentro de ustedes de la ayuda, ya les muestro, archivo.caa.handle y le doy punto y coma. Si estoy utilizando todas las funciones dentro del mismo de la misma parte del programa, simplemente hubiera bastado con una conexión directa. Lo quise hacer de esta forma como para que supieran cómo se llevan las variables de un puerto desde un lado hasta otro. Entonces, de nuevo, ¿dónde puedo saber yo a qué hace referencia esta función de peer? Pues dentro de lo que es la parte de la ayuda, pues van a encontrar ustedes que ese nombre del puerto o de ese canal de comunicación, esa identificación es el éxito, llamémoslo así, de la llamada a esta variable. Cuando llamamos esta variable, esta función nbs.udppeer, entonces si todo sale bien, él me va a retornar un valor en la variable hpeer del tipo que ya vimos en ayuda contextual de la librería. Entonces, simplemente para hacer una prueba, voy a hacer un proceso de descarga, ¿sí? Él no va a hacer una transición, simplemente se va a quedar esperando que yo presione la entrada, ¿sí? Entonces pongo el programa en run, activo la entrada, ahí activé la entrada física de lo que es la parte del PLC, me voy para el programa como tal y él se queda esperando, él en este momento me está diciendo que pues no tiene error, pero no tiene nada creado, él se queda esperando a que yo active la siguiente entrada. Al activarla, como ahora, entonces aparece que la variable ya está activa, la variable x activa ya se queda activa en verdadero y adicionalmente fíjense que aparece un valor en la variable peer x. Este sería el éxito, entonces si yo la apago, pues deja de existir la variable peer y si la prendo, pues simplemente él crea el canal de comunicación de nuevo. Esto pues creará un canal de comunicación cada vez que la entrada se encuentre activa. Entonces, en realidad pues crear el canal de comunicación es un paso necesario, ¿sí? Ya lo tenemos hecho, ya sabemos que cuando se crea el canal de comunicación la variable activePeer queda activa, entonces la voy a utilizar como transición para el siguiente paso, que el siguiente paso es enviar. En este caso estaríamos enviando desde el PLC hasta el PC. De nuevo, creo una acción en código CFC y ahora la función que vamos a estar utilizando se llama, si ya creamos el canal de comunicación, vamos a hacer un envío, NBS UDP send. Entonces, esto lo que me permite es llevar o trasladar datos que se encuentran en un lugar específico en el PLC a través del puerto que creamos cuando llamamos la función UDP-peer hasta un compañero, una dirección IP que esté correctamente definida dentro del programa. Entonces, traemos esa función, hacemos un proceso de importación, como aparece ahí, y creamos la instancia de la función como tal, como aparece ahí. Entonces, simplemente para darle un poquito de orden, acá dentro de la definición de variables, yo voy a dejarla acá en la parte superior, ¿sí? Y esta
función la vamos a ejecutar. Como necesitamos que realice un envío varias veces, él va a realizar un envío varias veces. La siguiente función, la siguiente entrada que es de timeout no la vamos a utilizar, es simplemente nos dice a nosotros cuál es el tiempo de espera que daría antes de cancelar el proceso de envío. En este momento nos interesa que envíe y no tenemos un plazo límite, así que no. Lo siguiente que utilizamos son las variables que ya habíamos definido anteriormente. La primera es el puerto de comunicación y la siguiente es la dirección IP. Entonces, para la dirección IP, en este caso voy a definir una variable que es la IP del computador, la IP del PC. Fíjense que él me pide que esta variable del IP del computador sea variable de tipo nbs.ip guión de piso address. Entonces no es como tan sencillo como definirla como una booleana o un entero. Más información acerca de este tipo de variable está dentro de la ayuda, dentro de la librería. Entonces si ustedes se van hasta la función udpsend, entonces en la descripción aparece que IP address es una variable de tipo estructura y que tiene una asociada una variable de tipo string, ¿sí? Una variable, un string. Entonces lo primero que voy a hacer es precisamente definir esa variable de tipo string, que es la dirección del PC, tal cual como aparece acá. Entonces le digo que esta variable de la IP del PC es de tipo string, como tal. Y esa variable de tipo string, pues le vamos a dar el valor inicial. Le vamos a decir que este valor inicial es la dirección como tal del PLC, entre comillas simples. Como la dirección del PC en este momento me la sé, 192.168.1 y 11, pues simplemente la tecleo, le pongo un comentario siquiera y listo. Ojo que esta designación, ojo que al definir la dirección del PC como de tipo string, no está necesariamente asociada con el tipo de variable que espera la función. Así que nos toca o tenemos que hacer una asignación, ¿sí? Esa asignación la vamos a hacer a una variable que sí es la que necesita la función. En este caso yo le puse el nombre de IP address y esa IP address es de tipo nbc.ipaddress, tal cual como aparece en la ayuda. Entonces lo que voy a hacer ahora es que en el paso inicial, ¿se acuerdan donde yo definí el valor del puerto como tal? Voy a llevar el valor que tengo en IPPC hasta la IP address, es decir, voy a trasladarlo la dirección del PC hasta la variable que espera como tal la función. Eso como tal estaba definido en el paso inicial, ¿sí? En el que teníamos ahorita. Entonces vamos a ir hasta el paso inicial, ahí teníamos el puerto que lo habíamos dejado en 1980 y ahora le decimos que la variable IP-de-piso address punto el espacio donde se guarda la memoria, dos puntos igual a la dirección del PC, ¿sí? IP del PC. De esta manera ya tendríamos eh, en la variable IP address ya tendríamos guardada de acuerdo a la estructura que define la ayuda la dirección del PLC, del PC, perdón. Esto es como lo más complejo de realizar a la hora de el envío. Volvemos entonces a nuestra, pues ya sabemos que el paso inicial lo va a hacer, va a hacer esa asignación y ahora entonces le ponemos como entrada a esa dirección IP la dirección IP address que nosotros acabamos de definir, IP address. Y esa hacemos la conexión allá directa con la dirección IP, ¿sí? Entonces tenemos el peer y ahora pues también tenemos el puerto. En realidad el puerto es el puerto remoto en este caso, pero por cuestiones de simplicidad es más fácil utilizar el mismo valor de puerto para tanto para envío como para, perdón, tanto local como remoto, ¿sí? Es mucho más sencillo, menos definiciones. Y aparecen dos variables como la ayuda. Esas dos variables hacen referencia al tamaño de lo que vamos a enviar y el lugar en la memoria del PLC donde están los datos que queremos enviar. Así que obligatoriamente vamos a tener que crear nosotros un espacio de memoria donde van a estar los datos que vamos a enviar. La manera más sencilla de realizar esto es a través de, aunque se pueda definir una estructura como tal que se acomoda a lo que ustedes quieran para enviar, la manera más sencilla de realizarlo es a través de un arreglo, un array. Entonces voy a crear una variable que se llama array de envío, array send, y esa variable es de tipo arreglo, de tipo array,
y le vamos a dar un tamaño en específico. Un tamaño en este caso son 18 espacios de memoria. Esos 18 espacios de memoria van a ser de tipo palabra, ¿sí? Como aparece aquí. Entonces, ese espacio de memoria le vamos a dar también un valor inicial, como para saber que vamos a enviar unos valores, ¿sí? Unos valores fijos. Esos valores los voy a escribir en hexadecimal para que correspondan a un código ASCII y se traduzcan en letras una vez que las reciba el computador. Estos datos pueden ser palabras, lo que sea, en realidad pues no interesa mucho. Lo que pasa es que pues como yo estoy haciendo la prueba con el PC, entonces los voy a interpretar como letras y me queda más fácil entonces con ASCII, ¿sí? Esto pues dependerá mucho de lo que ustedes quieran enviar a recibir. Yo he bajado acá de internet una tabla de códigos ASCII, ¿sí? En hexadecimal, en decimal y el equivalente en la letra correspondiente para enviar un mensaje sencillo. Yo podría haber escogido cualquier otra palabra y cualquier otro mensaje. Voy a escribir algo bastante sencillo. Entonces voy a escribir acá la palabra, voy a tratar de escribir la palabra casa. Entonces en la palabra casa lo primero que busco es la letra correspondiente. En este caso vamos a buscar la letra C. La letra C en este caso me dice que el valor en hexadecimal es el de 43, como aparece en la tabla. ¿Sí? Si los ojos no me fallan. Este 43 que aparece aquí. ¿Sí? Entonces este 43 que aparece acá es el que vamos a estar utilizando como el primer valor del arreglo. Entonces le ponemos en la cabecera de hexadecimal 16, numeral 43, separamos como una coma. La A, en este caso está arribita, fíjense, es el valor de 41, esa es la A mayúscula. Entonces la A mayúscula, para la A mayúscula utilizaríamos este 41. De nuevo les recuerdo, estas tablas las encuentran ustedes en internet. Tabla de equivalencias ASCII, 16 numeral 41. Entonces ya estaríamos escribiendo C, A mayúscula, luego iríamos por la S. La S entonces está en la parte inferior, por acá abajito. Vamos a ver si Paint me colabora. Está más o menos en el valor 53. Ese es el valor de la S. Estaba fallando acá Paint. Pero entonces utilizaríamos el valor de 53. Ese valor de 53 entonces lo utilizaríamos acá 16 numeral 53. Y tendríamos acá CAS. Y para no utilizar de nuevo la A, vamos a utilizar, qué sé yo, la arroba. Si la arroba entonces está acá en la parte superior, la arroba es el valor 40 en hexadecimal. Entonces estaríamos 16 numeral 40. Entonces CAS arroba. Y el resto de valores, pues yo los podría, son 14 espacios que me sobran. Esos 14 espacios les voy a dar un valor fijo. Ese valor fijo, pues, no sé, vamos a escoger cualquier carácter ASCII. Vamos a escoger acá este de tendencia, creo. Si mis conocimientos en la web son buenos, sí, vamos a escoger el de tendencia, es decir, el valor de 23. Entonces vamos a darle el valor de 23 acá, 16 numeral 23. Es decir, es que estaríamos escribiendo C, A, S, A y luego 14 símbolos de numeral, de tendencia, pues. Ese sería nuestro mensaje, ¿sí? Entonces, para saber el tamaño de ese mensaje, utilizamos la función sizeOf y entre paréntesis le ponemos el nombre de la variable de lo que vamos a enviar, ¿sí? Entonces esa variable, esa función sizeOf me permite determinar automáticamente el tamaño y para determinar la dirección o el lugar de memoria donde están escritos estos datos, en vez de sizeOf utilizamos ADR, la función ADR, address. Entonces, con estos datos ya le estamos diciendo a través de qué compañero, a cuál dirección IP, a través de cuál puerto y cuál es el tamaño. De igual manera, como vimos anteriormente en la función de peer, perdón, hay una función que me permite saber los errores que podría tener la función de envío, así, y es del mismo tipo.
también es nbs.error. Entonces voy a definir una variable que se llama error send y esa nos va a permitir saber si pues hay algún error dentro de lo que es la parte de comunicación. Hacemos la conexión correspondiente y posteriormente entonces vamos a ponerle un poquitico más de control a este asunto. Como quiero que haga el envío automático, ¿sí? Que esto quiero que haga el envío automático, él va a realizar un envío cada vez que reciba un flanco ascendente. Y para crear flancos voy a utilizar la función blink. Esa función entonces la conecto a la entrada de ejecución. A darle un poquito de orden a esto. A la entrada de ejecución la vamos a poner que esta se habilite, esta función de blink se habilite tan pronto como entra la ejecución del paso, ¿sí? Y le vamos a poner una frecuencia fija. En realidad esta frecuencia es bastante alta para lo que es la parte del envío, pero para efectos de demostración está más que suficiente, ¿sí? ¿Sí? Un segundo. Y posteriormente entonces vamos a aprovechar em, que estamos haciendo una serie de envíos para darle un límite a la cantidad de conteos que vamos a realizar. Entonces ese límite va a depender entonces de la cantidad de conteos que vaya realizando y si ya realizó el envío. Yo sé cuándo realizó el envío a través de la variable xDON, que es una salida. Entonces, cuando esté la salida del blink y cuando esté la salida xDON, que ya terminó el envío, vamos a contar, ¿sí? Y cuando lleguemos a un determinado límite, vamos a activar una variable. Esto es simplemente como una especie de control. Acuérdense que estamos trabajando en GraphSet y hicimos primero envío y luego recepción. Entonces, pues tengo que darle un límite a la recepción. Entonces vamos a poner como límite de 10 envíos, ¿sí? Por decir algo. Y vamos a activar adicionalmente por acá a la salida una variable que se llame, bueno, una variable cualquiera en realidad. Sí, vamos a una variable booleana que sea, que nos marque el final de lo que es la parte de envío, ¿sí? End send. Sí, entonces esta variable nos serviría para hacer la transición entre uno y otro. Acá estarían las transiciones. Pero ahora, pues aprovechando que estamos haciendo un conteo y que tenemos una variable que está cambiando entre 0 y 9 prácticamente, vamos a tratar de modificar también cada vez el, el mensaje de lo que estamos enviando. Entonces vamos a tomar el valor de conteo, ¿sí? Adicionar, y le vamos a adicionar un valor, acuérdense que él arranca en 0, y le vamos a adicionar un valor para que me cambie uno de los datos que vamos a estar enviando, ¿sí? En este caso vamos a estar cambiando el dato siguiente a lo que es la variable casa. Acuérdense que teníamos en el arreglo send tendríamos el espacio 0 con C, el 1 con A, el 2 con S y el 3 con la arroba. Entonces el espacio 4 nos quedaría libre. En este momento tiene una tendencia. Así que voy a asignarle un valor a ese array send. Y ese valor se lo voy a asignar numérico. Entonces yo quiero que ponga el valor de 0. Así que para que llegue al valor de 0, el valor decimal que le debo agregar a ese contador es el de 48. ¿Sí? Si no le agrego ese valor de 48, me va a poner otro símbolo correspondiente. Tengo que entonces que ponerle 48 para que simbolice que es el valor de 0. Así entonces, cuando el contador valga 1, le va a agregar el valor de 1 en la tabla ASCII y así sucesivamente. Esto con el ánimo también de que cada vez le llegue al PC un mensaje distinto a medida que avanzamos en el número de envíos. Este sería entonces un programa como tal de envíos. Entonces es importante pues compilar como tal el programa. Una vez que realizamos la compilación pues me deberían salir cero errores, cero advertencias. Y vamos a utilizar la herramienta Hércules. Esta herramienta Hércules pues es del grupo HW, es un ejecutable gratuito que tiene servidores de funcionalidades de UDP y de TCP. En este caso vamos a utilizar una de las funcionalidades de UDP. Pongo en este caso la dirección del PC, del PLC, perdón, como compañero y los puertos en los que realizaría la comunicación deben coincidir tanto en el programa del PLC como en el programa, acá en este programa del PC, y ya estaría yo listo para crear lo que es la parte del puerto,
¿sí? Entonces, una vez que yo cree el puerto de comunicación, ya estaría listo para recibir los datos que vienen desde el PLC, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, voy a descargar este programa que no lo he descargado dentro del PLC, ¿sí? Acá en este lado, en el PLC PLG, él debería estar esperando que yo le dé la orden para que arranque desde la entrada real del PLC, ¿sí? Él va a crear el canal como ya sabemos que funciona, él va a crear el canal y una vez que cree el canal, inmediatamente se va a dedicar a enviar, ¿sí? Entonces tendríamos que estar nosotros listos ya para lo que es la parte de recepción. Acuérdense, él acá está esperando que yo le dé la activación de la otra señal del PLC, la entrada, para que se pase a enviar, antes de que se pase a enviar. Entonces lo que voy a hacer es antes de hacer ese proceso de envío, dentro de mi PC voy a desactivar el antivirus o el firewall o lo que ustedes tengan. Si no, de otra manera, pues el proceso de envío muchas veces el antivirus bloquea puertos, entonces es mejor estar seguros. Activo el canal de comunicación en el PC y en el momento que yo active la entrada digital, ¿sí? Dentro del PLC, en el momento que yo active esa entrada digital, él va a pasarse a la función de envío y va a empezar a realizar el envío como tal. Activo la entrada y fíjense que me empiezan a llegar casa 1, casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casi cada segundo, casa 6, casa 7, casa 8 y creo que no llega nada más, casa 9. Y hasta ahí dejamos entonces nuestro programa dentro de lo que es la parte de ejecución. ¿Sí? No llega absolutamente nada más, pues porque el programa eh, lo detuve, ¿sí? Fíjense entonces que pues ya tenemos nosotros una serie de variables. Fíjense que si yo quisiera cambiar ese numeral por un símbolo de más, pues simplemente cambio dentro de mi código el número correspondiente de tendencia por el del más, el de numeral por el del más, ¿sí? Descargo y dentro de mi programa, importante, algunas veces es necesario em, crear el canal y volverlo a cerrar el canal en la aplicación de Hércules y volverlo a crear. Sí, acá voy a hacer una segunda prueba de envío. Entonces, una vez que active la prueba de envío, si van a ver ustedes cómo se van a modificar cada uno de los datos. Entonces, tan pronto como yo active las entradas del PLC, vamos a dejar esta ventana por aquí, como para tratar de ver ambos al mismo tiempo. Voy a activar las entradas en el PLC, ¿sí? Entonces, la activo. La entrada en el PLC en este momento estaba funcionando, ¿sí? Como les decía acá en la aplicación Hércules, estamos escuchando, vamos a crear el canal de comunicación. Tan pronto yo lo creé, en este momento lo creé en 7, pues entonces casa 7, casa 8. Y fíjense que cambió el numeral por símbolos de más para, pues para que se vea que se pueden hacer cambios sencillos, ¿sí? En este caso, pues como dejé correr el programa, entonces ya pasó de los números a pasó a más caracteres de hexadecimal, pero pues así va a seguir enviando hasta que reciba una orden diferente, ¿sí? Esto es más o menos el proceso desde el PLC de envío de datos por UDP desde el PLC hasta el PC. Entonces, ya teniendo esto, es posible hacer la otra parte de la comunicación para que sea totalmente bidireccional, aprovechar las funciones de envío para eso. Entonces, vamos a dejar de momento la aplicación por acá, ¿sí? Y nos desconectamos del PLC. Para no tener que esperar tanto tiempo para la aplicación, pues entonces, y como ya sabemos que cuando se activa la variable endSend ya cumplió la cantidad de ciclos que queríamos enviar, lo vamos a utilizar como transición para el paso de recibir, ¿sí? Entonces, en el paso de recibir, vamos a hacer uso de otra función que está embebida dentro de la librería NBS. Esa función es la de recibir. Entonces, la de recibir hace uso de el peer, ¿sí? El participante, el compañero que definimos en la primera función,
y le tenemos que decir cuál es el tamaño de lo que queremos recibir y a dónde lo queremos recibir, ¿sí? Esto es prácticamente. Él adicionalmente me provee unos datos adicionales de la comunicación que pues si yo quiero las puedo utilizar para algunas aplicaciones que sean quizás un tanto más importantes o que requieren un tanto más de seriedad, no tanto, digamos, esta demostración, pues se pueden utilizar. Defino entonces una acción para CFC. Luego de que defino esa acción, entonces voy a hacer el llamado a la función como tal y a definir la instancia. Entonces defino la instancia de la función. Se me fue el nombre acá. Defino una instancia de la función de UDP recibir. Y el de piso 0. Sí, la dejo tal cual como está. Simplemente para efectos de orden, acá dentro de las variables, voy a buscar donde la definió. Y voy a buscarla por acá en la parte de arriba. Y voy a volver al programa. Entonces, en este caso, pues él estará recibiendo cada vez que la variable enable se encuentre activa. En este caso lo voy a hacer depender de una entrada real del PLC para que yo pueda modificar el dato durante lo que es la parte de las pruebas. Me queda más sencillo. ¿Sí? El peer, como ya lo definimos en la función de arriba, es el mismo que venimos utilizando. La variable se llama peer x. La conectamos acá. Y de nuevo, entonces en este caso él me pide a mí cuáles son los datos, el tamaño de los datos que voy a recibir y adicionalmente la dirección de lo que voy a recibir, la dirección donde voy a guardar esos datos. Entonces tengo que definir una variable, un espacio de memoria en el PLC donde voy a almacenar esos datos. Se pueden igual utilizar estructuras, se pueden utilizar banderas, diferentes tipos de elementos, pero lo más sencillo, pues para efectos de esta prueba, es definir de nuevo un arreglo. Ese arreglo, pues si no tendría que tener un valor de inicio, sino pues cero, como para que sepamos que recibimos algo diferente. ¿Sí? Entonces vamos a crear una raíz de recibido de 11 espacios, desde el 0 hasta el 11, y todos los 11 espacios los vamos a iniciar nosotros en cero. Entonces, estos 11 espacios que aparecen acá, pues van a tener todos el valor de cero. Si los vamos a inicializar todos en cero. También de tipo palabra, como está acá. Y este va a ser nuestro espacio de memoria que vamos a estar utilizando para almacenar los datos que nos llegan a través de la conexión UDP que ya hemos definido. Entonces nos devolvemos acá ahora para la función. Y de nuevo, con ayuda de la función sizeOf y ADR, vamos a definir el tamaño de ese arreglo y la dirección de ese arreglo para poderlos conectar acá en esta función. Entonces primero sizeOf, lo conectamos y luego hacemos copiar y pegar y a address ADR y lo llevamos hasta allá y hacemos la conexión correspondiente. Listo. De nuevo, acá hay una parte de error que sigue las mismas características del error que habíamos definido anteriormente. Es un error de tipo NBS. Así que entonces vamos a poner ese error como error de recepción, error de recibido. Y ese error de recibido lo conectamos nosotros por acá. Y estaríamos entonces nosotros listos para hacer el proceso de recepción. Para efectos de lo que es la parte de prueba, como el programa que nosotros vamos a hacer que este programa se salga con otra entrada real del PLC, simplemente como para darle una estructura. Voy a escoger cualquiera de las que tiene disponibles, en este caso, qué sé yo, la 1.7. Y adicionalmente, para no tener que enviar 10 paquetes de datos o enviar todos los que definimos a continuación, vamos
a limitar el espacio que teníamos. Acá yo ya tengo unos datos preparados sobre la aplicación Hércules en la parte de abajo para que sean interpretados como hexadecimales. En total son 11 datos y están escritos los números, perdón, están los números del 1 al 10 acá. Ahora sí están los números del 1 al 11 en hexadecimal, en parte baja y parte alta de las palabras. Ya les explico un poquitico más. Vamos a cambiar el límite de los envíos para que no sean 10 sino que sean 2 nada más. Es decir, no tenemos que esperar sino 2 envíos. Y en teoría estaríamos nosotros listos para realizar el proceso. Compilamos, nos aseguramos que no tenga ningún tipo de error como tal. Y hacemos un proceso de login con descarga. Entonces él está esperando en este momento. Vamos a crear el canal de nuevo. Entonces él está esperando que yo le dé la entrada. Doy la entrada, hace los dos envíos, el 0 y el 1, y se queda esperando la recepción. ¿Sí? Él hizo los dos envíos. Fíjense que él se quedó esperando acá lo que es la parte de recepción. ¿Sí? Y como ya saben, este programa en recepción va a enviar los datos disponibles, los va a dejar disponibles para que lo que reciba, ¿sí? Está esperando la entrada x1.2 y lo que reciba los va a poner en la parte de memoria que se llama array de recepción, array receive, que debe estar por acá. Acá están los datos que estaríamos recibiendo, 00 completos. Entonces, tan pronto como yo le active la entrada 1.2 dentro de la función, él va a quedarse esperando los datos que yo le envío, ¿sí? Vamos a tratar de verlos al punto, juntos. Entonces, acá en este momento estaríamos viendo ya la entrada en la parte derecha de sus pantallas, ¿sí? Estaría viendo si activo la entrada en el PLC, acá, y al otro lado estaría viendo si recibo los datos o no. Entonces activo la entrada en el PLC, ahí estaría recibiendo como tal, en la parte derecha, fíjense, y al darle a enviar, fíjense que él recibe los datos del 1 hasta el 11. La razón es que en la parte derecha, array receive, recibió los datos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que corresponden con lo que enviamos nosotros en la parte inferior. Cada uno de esos datos está organizado como parte baja y parte alta. Entonces, por ejemplo, acá estoy modificando el primer dato como AA. Entonces, si lo modifico, esa es la parte baja de la palabra con 170, ¿sí? Si lo modifico con 01, 01, estaría modificando parte alta y parte baja, 256 en la parte alta y 201 en la parte baja. Ahora 256, ¿sí? En la parte alta, en la parte baja. O si, por ejemplo, si quiero poner el dato máximo, sería F en hexadecimal, serían 65.535. ¿Sí? Estos datos pues yo los puedo modificar en toda la... Y mientras esté activa la entrada pues se van a ir modificando uno tras de otro. F, 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 enviar y los va a ir modificando uno tras de otro. ¿Sí? Entonces esta es una demostración más o menos de lo que podría llegar a recibir. Él estaría recibiendo los datos mientras la entrada de que le asigné a la función de recibir se encuentra activa. ¿Sí? No sobrescribe datos, si ustedes se dan cuenta, pues entonces los datos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van a quedar activos hasta cuando yo no les asigne algún otro valor, ¿sí? Como se pueden dar ustedes cuenta acá. Entonces si le asigno yo otro valor o si le asigno el primer valor, pues él va a correr los datos hacia abajo. Pero por ejemplo los datos del 9, 10, 11 que no he escrito desde la primera vez van a mantenerse así sobre ese mismo valor. ¿Sí? La A por ejemplo es el 10 y acá estaríamos nosotros realizando el proceso. Obviamente esto se puede llegar a manejar un poco más avanzado a través de llamadas con texto estructurado o un programa que tenga una estructura un tanto más centrada en realizar o verificar las entradas y las salidas de lo que es las funciones, pero en lo referente a todo lo que es la parte de funcionalidad de UDP, estas son básicamente las funciones y la manera como se realiza una configuración dentro de el PLC. Aplicaciones como esta pues entonces permiten llegar a identificar dónde se puede
utilizar, y ya acá en adelante y de acuerdo a la aplicación que ustedes quieran realizar, pues pueden empezar a modificar el código y jugar con las funciones como a ustedes mejor le parezca. Lo importante es saber que pues de por sí funcionan y les permite realizar envíos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer grande haber tenido la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Me contactan si requieren algún entrenamiento adicional y prometo mejorar.